Hola, molt benvingudes i benvinguts a una nova sessió de Maig Impulsa més 100. En aquesta ocasió estem molt contentes de comptar amb la persona que us presentaré tot seguit, que ja sabeu qui és perquè està anotat aquí a la descripció de la sessió, que és la Beatriz Villanueva del projecte I Got Life i que coneixereu tot seguit. Amb ella iniciem una sèrie de sessions que estan dedicades a grups d'empoderament feminista. En aquestes sessions, doncs, amb la Bea treballarem diferents eines i recursos i diferents reflexions a fer al voltant d'aquest aspecte, no? De l'empoderament des d'una perspectiva feminista, de com podem millorar doncs, els nostres espais de treball, les nostres organitzacions, fer doncs, espais des de tots els sentits més sostenibles i més saludables i més transformadors per totes i per tots. Llavors, en aquesta sessió d'avui comptarem amb tota una sèrie de continguts que la Bea ens anirà presentant i us recomanem moltíssim que si voleu prendre punts de forma col·laborativa, ja sabeu que teniu un pad col·laboratiu de punts en el qual hi podeu anar prenent notes que ens serviran a totes per poder anar agafant idees i reflexions de tota l'exposició. I res més, em sembla que amb això ja estaria. Després també dir-vos que hi ha un fòrum de la sessió amb la qual cosa us convidem a deixar dubtes o preguntes o si teniu reflexions sobre aquest aspecte que tractem avui, sobre tot plegat, doncs que ho afegiu al fòrum i li donarem seguiment. I sense més dilació, doncs us presento a la Beatriz. Bea, endavant, quan vulguis, tot teu. Gràcies. Moltes gràcies a tu y muy buen día a tothom. Buenos días a las personas que quizás se van a ir conectando a lo largo de la sesión de hoy y también a aquellas que verán esta formación en diferido cuando esté colgada en el campus. Bueno, estoy muy contenta de estar aquí, de poder formar parte, ¿no? Un cachito de este proyecto tan interesante que es Maig Impulsa, ¿no? Este programa transversalmente feminista, qué importante ponerle esa transversalidad, ¿no? De plataformización de organizaciones, de empresas, de asociaciones de la economía social, solidaria y colaborativa. Me encanta formar parte, aunque sea este ratito, ¿no? de este pequeño proyecto y como les estaba comentando a Griselda antes, qué bueno poder vernos desde esta oportunidad, ¿no? de que quede colgado en el campus, de que os pueda contar hoy desde un lugar un poquito más teórico, ¿no? De qué estamos hablando cuando hablamos de los grupos de empoderamiento feminista, qué es el empoderamiento feminista, ¿no? Que a veces hay palabras que se comienzan a usar muchísimo y a veces tengo la sensación de que pierden un poco el significado, ¿no? O a qué nos referimos con ello. Vamos a tratar de aterrizarlo un poco hoy. También con qué tiene que ver todas estas ideas de trabajar desde una mirada más grupal, más colectiva, más de apoyo mutuo, de empoderamiento, ¿no? ¿Cómo podemos aterrizar un poquito más esto en nuestras organizaciones y de qué antecedentes venimos? Ojalá de aquí, cuando la pandemia nos lo permita y todo sea un poquito mejor, podamos encontrarnos desde los cuerpos, desde el vernos en persona y poder seguir trabajando al interior de nuestras organizaciones todos estos conceptos tan sumamente interesantes. Bueno, por mi parte, no quería robar mucho tiempo en presentarme, pero sí quería que supierais un poquito quién soy, de dónde vengo. Como decía Griselda, me llamo Beatriz Villanueva Martín. Soy coach y comunicadora feminista. He trabajado durante muchos años en el entorno del tercer sector, de las organizaciones sociales, feministas, la cooperación internacional también. He trabajado bastante con organizaciones feministas en varios países de Centroamérica y luego mucho también aquí en Barcelona. Y como coach acompaño procesos tanto personales como grupales, como organizacionales, de empoderamiento feminista, de asunción de que es aterrizar esta perspectiva de cuidados y de apoyo mutuo en el marco de nuestros trabajos cotidianos. Y bueno, deciros que me fascina esta mirada, creo que dentro de esta sociedad en la que vamos tan rápido, ¿no? Estas sociedades de la imagen, de la productividad, capitalistas, neoliberales, que nos invitan a ser cada vez más individualistas, proyectos en los que estáis, que tienen que ver con la economía social, solidaria, transformadora, colaborativa, y poder implementarlos desde una mirada de empoderamiento feminista y de cuidados
no solo hacia afuera, sino también dentro de las organizaciones, es algo pues que me fascina y que más allá de que me fascina me parece un aspecto transformador clave. Vamos a intentar meternos un poquito aquí, empezar a aterrizar. Para ello os voy a presentar en la sesión de hoy un PowerPoint que os lo voy a compartir ahora y a partir de ahí iremos explicando algunos conceptos. Ok. Muy bien. ¿Qué vamos a ver específicamente en esta sesión? Vale, vamos a mirar un poco de antecedentes, ¿no? ¿Cuáles son los grupos de empoderamiento feminista? ¿De qué hablamos cuando hablamos, por ejemplo, de metodologías de educación popular feminista? ¿Cuál es su origen? Vamos a darle un poco espacio a estos antecedentes. También aterrizaremos, como os decía, de qué hablamos cuando hablamos de empoderamiento feminista. Y también aterrizaremos un poco más en detalle de qué hablamos cuando hablamos de uno de los elementos, ¿no?, del empoderamiento feminista que tiene que ver con esta perspectiva de los cuidados. En concreto hablaremos de qué es esta perspectiva de los cuidados en el marco de las organizaciones, empresas, de la economía social, solidaria y colaborativa, en el marco del tercer sector, que como veremos más tarde, el tercer sector, que seguramente lo conocéis de sobra, tiene unas características muy particulares. ¿Vale? Y bueno, en resumen, lo que trataremos de buscar son miradas prácticas, miradas que nos interesan para aplicar a nuestras organizaciones desde esta perspectiva. Vale. Iremos un poquito, en primer lugar, a esta parte de antecedentes que os comentaba. Veremos dos antecedentes. Primero, los grupos de autoconciencia feminista de Estados Unidos, en los años finales de los 60, principios de los 70, y las metodologías de educación popular feminista en América Latina. Veremos qué de valioso podemos aprender de estas dos iniciativas. Vale, los grupos de autoconciencia feminista. Podemos decir que, bueno, muchas historiadoras feministas, estudiosas de la historia de los feminismos, convergen, ¿no?, en que una de las aportaciones más significativas del movimiento feminista radical que se dio a finales de los 60, principios de los 70 en Estados Unidos, fue en concreto la organización de estos grupos de autoconciencia, especialmente en la ciudad de Nueva York. O sea, estos grupos de autoconciencia, ¿por qué aparecieron? ¿Cuáles fueron sus antecedentes? Pues en Estados Unidos en ese momento había un gran descontento con el capitalismo y las desigualdades que estaba generando, una gran desafección, falta de confianza en los gobiernos. Surgieron libros muy interesantes y trascendentales en la historia del feminismo, como fue La mística de la feminidad, de Betty Friedan, que hablaba precisamente de esa sensación de muchas mujeres, ¿no?, de clase media estadounidenses que vivían en estos barrios que reconoceréis, ¿no?, de casas iguales, así de colores, ¿no?, y que aparecen en muchas iconografías, pues haciendo pasteles con el pelo perfecto, ¿no? Eran mujeres pues que habían recibido esa información, ¿no?, de que la felicidad de alguna manera la iban a lograr pues formando una familia, cuidando a sus maridos, criando hijos, ¿no?, y teniendo como una vida perfecta desde ese punto de vista. Y cómo se empezó a ver, cómo Betty Friedan empezó a observar que había muchísimas de estas mujeres que de repente conectaban con una depresión muy grande porque sentían de alguna forma esa pregunta de ¿esto era todo, no? O sea, esta es la felicidad que en principio desde esta mística de la felicidad se me había ofrecido, ¿no? Y hace un estudio muy, muy, muy interesante en este libro de cómo esta mística de la feminidad, pues desde luego no es suficiente, ¿verdad? Este fue un libro que marcó un antes y un después. También otra de las cosas que ocurrieron es que había gran presencia de mujeres en movimientos sociales, por ejemplo, por el derecho de las personas negras, las personas racializadas, también, por ejemplo, contra la guerra de Vietnam. Pero cada vez más estas mujeres activistas también se dan cuenta de que incluso en estos grupos que querían transformar la sociedad, ¿no?, las relaciones de poder entre hombres y mujeres no se ponían en cuestión. Y esto comenzó a generar un gran malestar, aparte de la vivencia de las propias violencias, ¿no?, que ocurrían contra las mujeres continuamente. Y estos grupos de autoconciencia también, aparte de la mística de la feminidad, que os contaba ahora, también bebieron de fuentes del marco teórico de este feminismo radical,
que fue inspirado por otras dos obras fundamentales que, si no habéis leído, os recomiendo muchísimo, que son La política sexual de Kate Millett y La dialéctica del sexo de la feminista socialista Sulamith Firestone, que, bueno, que fueron obras que acuñaron conceptos fundamentales, ¿no? Como patriarcado, género, casta sexual. Como sabéis, lo que no se nombra no existe, y el poder nombrar, ¿no?, malestares que estaban viviendo las mujeres fue, digamos, otro de los puntos que generaron, ¿no?, esa necesidad de crear estos grupos de autoconciencia feminista como se crearon. ¿Mm? ¿Cómo funcionaban estos grupos? Que nos va a inspirar, ¿no? Esta práctica comenzó en el marco de las New York Radical Women, que era una organización feminista radical de la segunda ola que, como os decía, nació en Nueva York. Y la activista Katie Searcher fue quien lo nombró, quien puso nombre por primera vez, ¿no?, a ese consciousness raising, estos grupos de conciencia feminista para elevar la conciencia, ¿no? Y consistía en estos grupos que se empezaron a formar, que eran grupos solo de mujeres, en que cada mujer del grupo explicara a nivel personal en su vida de qué formas experimentaba y sentía su opresión. Este propósito tenía que ver con despertar la conciencia latente, ¿no?, que todas las mujeres de alguna manera sentimos, ¿no?, sobre nuestra opresión, para precisamente poder reelaborar, ¿no?, poder reinterpretar desde un lugar político, crítico, la propia vida y poder desde ahí transformar esa vida, ¿no? Esto era algo bastante novedoso, ¿no?, el poder mirarlo desde aquí. Y con esta autoconciencia, pues también se pretendía que las mujeres de estos grupos se convirtieran, y esto es muy interesante, ¿no?, lo podemos llevar a nuestras organizaciones también, en expertas de su opresión, ¿no?, en expertas de qué es lo que me pasa, qué es lo que nos pasa, qué es lo que necesitamos, ¿no? Digamos que lo novedoso, lo valioso es que están construyendo la teoría desde la experiencia personal y no solamente desde el filtro de ideologías previas, ¿no?, o de lecturas, que no dejan de ser importantes, pero se añadía también todo lo valioso que tiene la propia experiencia personal. Bien, otra función importante de estos grupos era de contribuir a la revalorización de la palabra y, como os digo, de las experiencias de un colectivo, es decir, es lo que me pasa a mí, pero también al colectivo, que comparte opresiones, que sistemáticamente ha sido inferiorizado a lo largo de la historia. Griselda, quizá te pido si puedes apagar el micro para que no se oiga ruidito de fondo, si puede ser. Muchas gracias. Vale, otro de los antecedentes, ¿no?, que tiene que ver con los grupos de empoderamiento feminista son las valiosísimas metodologías de educación popular feminista en América Latina, que trabajan poniendo en el centro de nuevo la experiencia personal y organizativa de las mujeres. De nuevo vemos que esto es algo común con lo que veíamos de los grupos de autoconciencia, así como su trayectoria personal, ¿no?, con el objetivo de nuevo de deconstruir, pues, en la subjetividad prácticas patriarcales y reconstruirlas desde otro lugar, poder transformar la realidad, para poder reducir desigualdades y para poder conectar más con esta mirada feminista y amplia. Recogen como valioso lo colectivo y la perspectiva de los cuidados, que es algo que, como os he dicho antes, recogeremos hoy para ver en qué nos sirven nuestras organizaciones, como ejes vertebradores de estos grupos. Es decir, trascienden la mirada de lo individual, aunque lo individual y la experiencia personal es importante, pero la trascienden para pasar a lo colectivo, a cómo transformar desde lo colectivo y poniendo esta perspectiva de la vida y de los cuidados en el centro. Ok. ¿En qué consiste esta perspectiva feminista en la educación popular? Vale, en primer lugar, hay una voluntad de evidenciar y de denunciar sistemáticamente las opresiones de las mujeres y de otros grupos tradicionalmente oprimidos por su condición de género en el marco de, bueno, pues de las relaciones de poder patriarcales. También visibiliza estas relaciones de poder patriarcales que han sido naturalizadas, ¿no? A veces hablamos de esto y lo sentimos como algo como muy etéreo, muy subido a la parra, ¿no? Pero es algo que se aterriza de manera muy práctica, estas relaciones de poder patriarcales, en nuestras vidas cotidianas, como sabemos,
y también en la vida de nuestras organizaciones. Entonces, es muy importante dentro de esta mirada feminista de la educación popular el poder visibilizar estas relaciones de vida, estas relaciones de poder que tienen ese tiza patriarcal para poder transformarlas hacia algo más equitativo y diferente. También concreta en lo temático, pero también en lo metodológico, que lo personal es político, este lema que conocéis de sobra, ¿no?, de los feministas. Es decir, esto tiene que ver con anclar las reflexiones en lo personal, en cómo vivo esas opresiones y en la subjetividad como el vínculo personal que establecemos cada una de nosotras con el mundo. También evidencia y cuestiona la heteronormatividad, ¿no?, como manera de funcionar normal, ¿no?, de lo que se llama lo normal. Con lo cual pone en el centro también las diversidades de género, las diversidades sexuales. Recupera, y esto es muy importante porque esto también sin duda es otra de las bases, ¿no?, de los grupos de empoderamiento feminista y del poder introducir esta mirada en nuestras organizaciones, recupera las subjetividades, las emociones, el cuerpo, incluso las espiritualidades, como lugares de producción de conocimiento y de transformación de la realidad. Es decir, venimos en concreto, ¿no?, si hacemos conocimiento situado aquí, especialmente en Europa, ¿no?, venimos de una puesta en valor enorme, ¿no?, en detrimento de otras realidades, del conocimiento racional, cientificista, ¿no?, que no quiero decir que no sea valioso, pero es que ha sido en detrimento, como sabéis, de otros lugares de percepción y de producción del conocimiento, como puede ser las subjetividades, lo intuitivo, lo corporal, lo que me dicen y nos dicen las emociones, incluso las espiritualidades, como decía antes, ¿no? Son lugares muy valiosos de producción de conocimiento y también, insisto, de transformación de la realidad. También esta educación popular feminista reconstruye las relaciones políticas entre mujeres y alimenta rebeldías personales y colectivas. Como sabéis, desde la mirada patriarcal hemos aprendido las mujeres y añadiría, ¿no?, como en manera de funcionar en nuestra sociedad, pero especialmente eso se nos ha inoculado a las mujeres a competir entre nosotras, ¿no?, a vernos como rivales, a vernos como sujetas entre las que hemos de enfrentarnos y competir, ¿verdad? Entonces, es muy importante desde esta educación popular feminista esa reconstrucción de las relaciones políticas entre mujeres, el reconocernos como aliadas diversas, porque no hay una mujer, hay muchas mujeres, y desde ahí poder construir juntas, cada una desde nuestras diversidades, pero sabiendo que también tenemos opresiones comunes y podemos trabajar como aliadas en ellas. También visibiliza, como decía, las diversidades, ¿no?, las brechas, las asimetrías y las opresiones. Y las da lugar desde un lugar de mirada amorosa, sororaria, ¿no? Hemos oído también desde los feminismos esta palabra de sororidad que tiene que ver con lo que explicaba, ¿no?, con construir otro tipo de relaciones entre mujeres, donde prime la hermandad, el reconocimiento de las otras mujeres, de sus saberes, de su lugar y en la construcción como aliadas, desde ahí, de un lugar de mayor transformación. Como decía antes, también relativiza el conocimiento centrado en esa racionalidad patriarcal, simplemente desde el gobierno de ese hemisferio izquierdo, para poder dar lugar también a otros saberes que vienen de otros lugares. Visibiliza las múltiples opresiones, las interseccionalidades de género, de clase, de edad, de etnia, de opción sexual, capacidades diferentes, condiciones migratorias, ¿no?, para ayudar a ponerlas en su lugar, a visibilizarlas, a ver las distintas opresiones, cómo se relacionan entre ellas y poder crecer en la comprensión de cómo estas diferentes intersecciones se refuerzan unas a otras, ¿no? O sea, los feminismos que queremos militar tienen que ver con reconocer todas estas intersecciones de género, de clase, de edad, de etnia y poder también deconstruirlas. Vale, este punto siguiente siento que es muy importante, también mirando, ¿no?, a cómo trabajar en el marco de nuestras organizaciones. Es una mirada que no favorece ese plus de trabajo de las mujeres como forma de estar en el mundo y de ser mujeres,
en la que tradicionalmente somos educadas, ¿no? Esto tiene que ver pues, con aparte de realizar, ¿no?, el trabajo productivo, no solo en nuestras familias, en nuestros grupos de amistades, sino también en nuestros trabajos, esa educación que se nos ha dado para hacernos cargo también de las tareas de cuidados, de liderazgo, ¿no?, en el trabajo reproductivo. O sea, esta mirada de la educación popular feminista no favorece ese plus de trabajo de las mujeres, sino que busca una manera más equitativa de recolocar también las tareas reproductivas y las productivas en el marco también de las organizaciones, ¿no? Como que hay una revisión de privilegios muy profunda ahí. También legitima los saberes y conocimientos de las mujeres, les da crédito, ¿no? Cree que dan cuenta de la realidad, que son reales, ¿no? En una sociedad donde tradicionalmente la voz de las mujeres ha sido más acallada, menos creída, y esto lo hemos visto, pues, por ejemplo, en procesos judiciales muy dolorosos, ¿no? Cuando se han producido violaciones y se ha puesto en cuestión a las mujeres, ¿no? Pues es especialmente importante poder legitimar los saberes y los conocimientos de las mujeres, también poner en valor y visibilizar todas esas mujeres en la historia que han sido muy invisibilizadas, ¿no?, a lo largo de bueno, de todos los estudios que hemos realizado a nivel de literatura, de arte, de historia, de la ciencia, ¿no?, y poder darles valor y reconocer que están ahí todos sus aportes. Y también, como antes decíamos, ¿no?, es una mirada muy, muy, muy importante la que pone la vida y los cuidados en el centro. O sea, desde esta mirada de la educación popular feminista se busca la sostenibilidad de la vida y de nuestras organizaciones. No llegar a estados de burnout, no llegar a estados donde nos perdemos. La vida y los cuidados en el centro, donde los conflictos se abordan desde un lugar de responsabilidad, de cuidados también, de escucha. Muy bien. Vale, pues una vez que hemos recogido, ¿no?, estos antecedentes que sostienen sin duda, ¿no?, qué es el empoderamiento feminista, qué son los grupos de empoderamiento feminista, vamos a entrar de lleno en esta pregunta, ¿no?, ¿de qué hablamos cuando hablamos de empoderamiento feminista? Ok. Bueno, siempre digo que el empoderamiento es un poco un concepto de moda, entre comillas, ¿no?, porque es una palabra que de pronto los últimos años se está escuchando en muchísimos ámbitos diferentes, desde concepciones que siento que son muy diferentes, con significados distintos, por muchas disciplinas distintas, ¿no?, incluso desde miradas a veces muy neoliberales. Entonces creo que es importante como poder aterrizar cuál es el concepto de empoderamiento feminista. Perdón. Vale, el concepto de empoderamiento en sí fue un concepto acuñado originalmente por Paulo Freire en el marco de la educación popular. También es un concepto que se usó, en el primer movimiento que se usó fue en el movimiento de lucha por las libertades civiles de la población negra en Estados Unidos, el Black Power, y este es el primer movimiento social que hace uso de este término, ¿no? Y reivindicar el poder construir poder a partir de la reivindicación de la negritud. Porque cuando hablamos de empoderamiento estamos hablando de echar una mirada crítica al concepto de poder y poder reconstruirlo desde otro lugar, como veremos ahora. Y esto, al interior de nuestras organizaciones, nos interesa muchísimo. Bien, pues el empoderamiento está considerado pues, como el proceso de adquisición de poder, tanto en el ámbito individual como colectivo. Esta estrategia tiene que ver, ¿no?, con el tomar control en nuestras propias vidas. Es decir, que tanto las personas como las organizaciones podamos establecer nuestras propias agendas, desarrollar habilidades, aumentar la confianza en nosotras mismas y resolver nuestros problemas. Desde un lugar, y ahora escucharemos más veces a lo largo de esta presentación esta palabra, desde un lugar de agencia. Bien, el significado de empoderamiento desde los feminismos está ligado a la idea de que yo soy un sujeto actor que consigo poder. ¿Ok? Y entonces el empoderamiento efectivamente tiene que ver con ese ganar poder.
Es decir, yo puedo estar desempoderada cuando no siento que tengo poder en un ámbito de mi vida o en una serie de acciones en mi vida y voy empoderándome cuando siento que conecto y que gano poder. Ya veremos de qué maneras, ya veremos cómo. El poder que nos interesa desde los feminismos, dice Moss Dale, que es una de las autoras que más ha estudiado sobre el tema de empoderamiento feminista, es el que permite a las mujeres y otros colectivos tradicionalmente oprimidos construir su propia capacidad para cambiar los límites sociales que definen lo que es posible para ellas. Como sabéis, las mujeres y otros colectivos, ¿no?, que tradicionalmente han sido oprimidos, bueno, somos educadas desde un lugar de límites, ¿no? Por ejemplo, con respecto a nuestros propios cuerpos, lo que podemos hacer y no podemos hacer, dónde es apropiado y no es apropiado acceder, ¿no? Entonces, el poder que nos interesa ganar es poder construir desde un lugar de mayor equidad, en primer lugar, cuestionando esas relaciones de poder que se establecen y desde un lugar donde podemos cambiar los límites sociales que nos han sido impuestos. Ok. Seguimos. Rowlands, que es otra estudiosa del empoderamiento feminista, dice que el poder es el proceso mediante el cual las personas adquieren más control, no solamente acceso, sino control sobre las decisiones que les importan. No es solo que yo pueda hacer, es que yo pueda controlar eso que quiero hacer, eso que ahí a donde quiero acceder. Y el empoderamiento de las mujeres pues llama la atención, sin duda, sobre las relaciones de poder entre hombres y mujeres. Siento que esto es muy importante porque, bueno, en el marco de las organizaciones sociales, de la economía social y solidaria, que la búsqueda de transformación de la sociedad es algo como innato a estas organizaciones, hay algo que se busca transformar. Y creo que eso es algo que no puede mirar hacia otro lado con respecto a las relaciones de poder entre hombres y mujeres, ¿no? Es muy importante que tanto hacia afuera como hacia adentro de las organizaciones podamos revisar en nuestras maneras de funcionar, nuestras maneras de comunicarnos, incluso el organigrama de nuestras organizaciones, a todos los niveles, estas relaciones de poder entre hombres y mujeres. Ok. Bueno, otro recojo aquí de Marcela Lagarde, que es una gran antropóloga feminista mexicana, este pequeño texto que recojo como muy, muy interesante con respecto a lo que es el empoderamiento, ¿no? Ella dice, llamamos empoderarse al proceso de transformación mediante el cual cada mujer deja de ser objeto de la historia, la política, la cultura, deja de ser un ser para los otros y se convierte en sujeta de la propia vida, en ser para sí misma, en protagonista y no actriz secundaria, ¿no?, de la historia, de la cultura, de la política, de la vida social, añado yo de las organizaciones también, ¿no? Entonces, empoderarse implica para las mujeres dejar de ser la otra mitad del mundo, ¿no? Dejar de ser una especie de apéndice y convertirse en la mitad de la humanidad, ¿no? Desde esa agencia de la sociedad, de la comunidad, del grupo, de las organizaciones, a ser coprotagonistas, ¿no?, en la cultura, en la política, en la economía, en el desarrollo, en la democracia. Esta palabra coprotagonistas me gusta, ¿no?, me resulta muy iluminadora. Y ser sujetas de la cultura, ¿no?, en el sentido de pensar y de sentir legitimidad para poder decir, para poder comunicar, para poder actuar, experimentar y crear. Me parece una definición muy completa y muy profunda. Vale, para pensar, ¿no?, para poder pensar en qué es el empoderamiento feminista, es importante ver de qué poder venimos. El tema del poder es amplísimo, pero sí que he querido rescatar algunas pinceladas, ¿no? Venimos del poder, el llamado poder sobre, ¿no?, que es el poder como dominio. Este poder tiene que ver con poder ejercer poder sobre otras y otros, ¿no? Es decir, en la medida que yo gano poder, tú lo pierdes. En la medida que hay un gobierno a nivel internacional que gana poder, hay otros que lo pierden, hay otros países que lo pierden, ¿no? Entonces, también tiene que ver con la habilidad de una persona o de un gobierno o de una entidad, ¿no?, para hacer que otras incluso actúen en contra de sus deseos. También es la capacidad que alguien tiene para sacar adelante sus intereses en
contra de los intereses de otro, ¿no? Mediante la utilización de muchos mecanismos, como puede ser, algunos son más sutiles y otros menos, ¿eh? Algunos son visibles, como veremos, otros son más invisibles, pero ambos son mecanismos que contribuyen a sacar adelante sus propios intereses, como pueden ser el obligar, el impedir, prohibir, reprimir, negar o invisibilizar los intereses de otros grupos, ¿no? Especialmente sobre los que se ejerce dominio, ¿no? Como veis, hay una relación de yo gano, tú pierdes, ¿sí? Y este poder, que es el poder sobre, tiene tres caras, ¿no? El poder visible, el poder invisible, el poder oculto. Como os decía, este poder puede ser más visible, más tangible y más sutil, pero ambos tienen fuerza. El poder visible tiene que ver con que existe un conflicto y quien lo gana tiene el poder. Esto lo vemos cada día en las noticias, incluso en la manera de gestionar conflictos a todos los niveles, ¿no? A nivel familiar, a nivel de organizaciones también, de equipos, ¿no? Es como una lucha de intereses. Y es un recurso que se gana y se pierde, se ve, es visible, ¿no? También ese poder visible puede tomar aspectos que pueden ser positivos también en una sociedad, ¿no? Por ejemplo, podemos poner ejemplos como las políticas de protección de víctimas de la violencia, leyes contra la violencia machista. Esto es parte de un poder visible que de alguna manera también puede contribuir a avanzar en positivo de alguna manera, ¿no? Pero también ese poder visible se puede manifestar en muchos casos como un lugar de opresión, como por ejemplo, hablábamos antes, ¿no? De las sentencias jurídicas sin perspectiva de género, por ejemplo. No, eso fue abuso, no fue violación, ¿no? O por qué esta mujer lleva la falda tan corta, ¿no? Desde una falta de perspectiva de género en la judicatura. Eso sería poder visible también desde un lugar opresivo, digamos, ¿no? También hay mujeres que tienen este poder visible, ¿no? Que lo ejercen. Pero eso no quiere decir necesariamente que haya una mirada transformadora feminista. Son mujeres que necesariamente no están empoderadas. Pueden ser mujeres como Cospedal, como Merkel, por ejemplo. Hay otros poderes que tienen que ver más, después de este poder visible, con el poder invisible o con el poder oculto, ¿sí? El poder invisible, que también tiene un gran impacto, es el poder capaz de negar los intereses ajenos. Y yo diría casi que este es el poder más penetrante. Por ejemplo, ¿no? Puede haber un poder invisible a través de instituciones que están muy naturalizadas, ¿no? Como el matrimonio, que implica el matrimonio en muchos casos, ¿no? Implica abusos, implica renuncias, implica también muchas veces en casos, aunque esté muy invisibilizado, violaciones en el marco de ese matrimonio, ¿no? Pero ese poder es invisible porque digamos que es una institución que está totalmente naturalizada, ¿no? También, por ejemplo, ese poder invisible lo vemos en la impunidad, en muchos casos de violencias, ¿no? Por ejemplo, me viene en Estados Unidos todo lo que ha pasado últimamente, ¿no? De asesinatos de personas negras por parte de fuerzas del Estado, de policías, ¿no? También los feminicidios, por ejemplo, sería una impunidad en muchísimos casos en muchísimos países, ¿no? Y también la idea, por ejemplo, de la víctima como culpable sería un poder invisible, ¿no? Algo habrá hecho, esa duda, ¿no? Que se establece. O, por ejemplo, esas típicas frases, ¿no? Estas feministas hasta en un piropo ven violencia, ¿no? Todo es molesta, ¿no? Pues todo esto tiene que ver con un poder invisible que lo que busca es que el status quo no cambie, ¿no? De ese poder sobre. Por último, tenemos el poder oculto, que tiene que ver con las violencias simbólicas y estructurales. Por ejemplo, ¿no? Pues el tratamiento de las violencias contra las mujeres en los medios de comunicación, cómo se invisibilizan esas causas estructurales, ¿no? Y se muestran muchas veces como casos individuales que ocurren, ¿no? Que parece que caen del cielo o parece que está llevando a cabo un loco, ¿no? También otro ejemplo sería la revictimización de las mujeres en procesos judiciales, como hablábamos antes. También la publicidad sexista, ¿no? O que establece roles muy pautados y que refuerzan ese poder sobre, ¿no? De alguna forma. Bueno. ¿Cómo podemos redefinir, ¿no? El poder desde una mirada feminista? Este poder desde una mirada feminista, desde luego que no tiene que ver con ejercer un poder sobre otros. En el sentido de yo gano, tú pierdes, te aplasto, ¿no? No tiene que ver con eso. Es un poder
aunque sí que busca ganar en capacidades y poner en cuestión totalmente privilegios, ¿no? Obviamente. Es un poder personal, pero también colectivo, y desde luego busca transformar y reducir desigualdades. Habría 3 niveles en este poder, y es importante señalar los 3 niveles porque el primer nivel, que es el poder personal, el poder sobre una misma, si solo nos quedamos aquí sería una ganancia de capacidades, pero no sería un proceso de empoderamiento feminista. Para que haya una transformación del poder desde la mirada feminista tiene que ejercerse, y esto lo podemos pensar en nuestras organizaciones, ¿no? Un trabajo personal de poder sobre una misma, un trabajo que trabaja, ¿no?, desde esta mirada de poder con, es decir, el poder colectivo, el ganar poder con otros colectivos oprimidos, con intereses comunes, con otras personas que también sufren opresión y quieren formar. Y por último, el poder para, que ya tiene que ver con el juntarnos para, por ejemplo, en el marco de una organización de la economía social y solidaria, de la economía colaborativa transformadora, para transformar la realidad junto a otros. Por ejemplo, puede ser la lucha política de las mujeres, como os decía, ¿no?, equipos de organizaciones del tercer sector, etc. Y el poder sobre mí misma, que es el primer paso, tiene que ver también con, sin duda, con un paso importante que tiene que apostar por nuestro autocuidado, la autoconciencia, el autoconocimiento, el poder ganar poder personal en el marco de mi familia, el sentir el derecho a expresarme, a ponerme en el centro de mi vida, ganar poder personal en el marco de mi comunidad, de mi equipo, de mis relaciones sociales, ¿ok? Son estos 3 pasos: poder sobre mí misma, poder con, poder para. Ok. Vale, vamos a entrar un poquito más en detalle a qué nos referimos con este concepto de empoderamiento. Puede haber una serie de significados que yo llamo que son más descafeinados y otros que son los significados más profundos, más transformadores, feministas, ¿sí? Bien, vamos a ir explicando cada uno de ellos en detalle. Primero, podemos hablar de participación versus el ganar poder. ¿Qué diferencia hay aquí? La participación, es decir, la participación en un espacio, en una formación, en un equipo, en una organización, no implica necesariamente el empoderamiento. La participación diríamos que está menos interesada, ¿no?, que el empoderamiento en cuestionar esa parte de relaciones de poder, esa parte de poner una mirada más crítica para poder repartir el acceso y el control del poder que hay ahí. Y si miráramos una escalera de participación, tendríamos un primer estadio, imaginaos una formación, ¿no?, donde hay una participación pasiva de las personas que acceden a esa formación, que simplemente escuchan, ¿no?, participan en esa formación, pues simplemente escuchan lo que les llega. La segunda escalera, el segundo escalón sería la participación obediente, es decir, participo, intercambio, pero sabiendo que ya está establecido lo que hay, por decirlo de alguna manera. Y la tercera escalera sería la participación activa. Es decir, participar activamente en un espacio, en una organización, en una formación, tiene que ver con que todos y cada uno de sus miembros puedan participar, puedan opinar, su voz sea escuchada, tengan un lugar en esa organización, porque desde ahí es donde esa organización, se puede transformar a nivel interno y también podemos transformar a nivel externo la sociedad. Vale. El segundo significado pobre, digamos, de la palabra empoderamiento sería autoestima, y el significado más grande, más profundo, sería agencia. ¿En qué se diferencian estas dos palabras? Obviamente el empoderamiento comienza por autovalorarse, por ponernos en el centro, por querernos, por reconocernos, ¿sí? Pero esa construcción de la autovaloración positiva podríamos decir que es como una versión limitada del empoderamiento. Y a la vez tiene que ver, en el caso de las mujeres, con cargarlas con esa responsabilidad de sentirnos con una alta autoestima sin considerar la estructura, ¿no? La estructura de dificultad, de mayor opresión, ¿no?, de mayor minusvaloración a la que nos somete el entorno. Es decir, es como poner en el centro también la estructura y ver
que desde ahí hay una carga, ¿no?, que las mujeres sostenemos, por ejemplo. El problema de la autoestima de las mujeres también tiene que ver con esto, ¿no?, que la sociedad no valora positivamente lo que somos, no solo cómo nos vemos nosotras. Entonces, desde este punto de vista, la autoestima se quedaría como algo corto. Es importante trabajarnos la autoestima, pero es importante ver esa carga desde la que socialmente estamos sometidas, ¿no?, y aprendemos a cargarnos. El significado feminista, entonces, sería empoderamiento como agencia, como habilidad de ver esta estructura y también la habilidad de una persona de poder definir sus propias metas. Es decir, no es un locus de control externo, es un locus de control interno, ¿no? Gano capacidad y poder para definir mis propias metas, lograrlas, gano protagonismo, gano capacidad de decidir. Y lo hago desde mí. Sin agencia no hay empoderamiento. Si nos quedamos solo en esa parte de autoestima, estaremos en un trabajo de la autoestima, pero no estaremos en un lugar de empoderamiento feminista. Vale, el tercer significado pobre sería la capacidad de elegir versus las elecciones vitales estratégicas. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, no siempre el poder elegir es empoderador. Por ejemplo, que en el marco de una organización las mujeres podamos seguir eligiendo hacer lo que tradicionalmente solemos hacer, no es necesariamente empoderador. Podremos ganar capacidades, podremos hacer eso mejor, pero si seguimos haciendo lo mismo que tradicionalmente se nos ha invitado a hacer, aquí no habría empoderamiento. Porque si miramos este empoderamiento desde su significado feminista, digamos que tiene que ver, como dice Kader, que es otra de las estudiosas del empoderamiento feminista, tiene que ver con expandir la habilidad de la persona de realizar elecciones vitales estratégicas, sobre todo, especialmente en contextos donde esa habilidad había sido negada. Es decir, donde a mí como persona racializada, a mí como persona migrante, a mí como mujer, se me había dicho que no lo podía hacer, que ese no era mi lugar. El empoderamiento tiene que ver con poder expandirnos hacia ahí, hacia poder ganar en libertad, ganar en realizar esas elecciones vitales estratégicas en entornos, en actividades que previamente se nos habían negado. Es decir, no se trata de elegir cualquier cosa, se trata de que hay una transformación, hay una ampliación de libertades. Bien, ¿en qué ámbitos hemos tenido, por ejemplo, las mujeres, ¿no?, negadas las habilidades para decidir? Pues, por ejemplo, durante mucho tiempo y sigue en aquello relacionado con los cuerpos, ¿no? Por eso es tan importante el reconocer nuestro cuerpo como espacios políticos. ¿Qué pautas podemos evaluar, ¿no?, para ver cambios en las capacidades de elegir? Pues primero podemos ver, esto lo podemos trasladar a nuestras organizaciones, ¿no?, las condiciones en las que elegimos. También qué consecuencias hay con esas elecciones. Si afectan aspectos vitales o aspectos más secundarios, ¿no? Y también cuál es el potencial transformador de esa elección. Y con esa elección se cuestiona el statu quo, ¿no? El que haya mujeres, por ejemplo, en espacios de decisión es algo que cuestiona el status quo. El que las personas que hablan hacia afuera de una organización, hacia la sociedad, sean mujeres, se les den las voces a ellas, es algo que cuestiona el status quo, ya que el espacio público ha estado tradicionalmente mucho más ocupado por hombres, ¿no? Entonces, estos son como pautas que podemos observar de si en el marco de nuestras organizaciones estamos haciendo elecciones que transforman, ¿no? Bien. El cuarto significado descafeinado o pobre de la palabra empoderamiento sería verlo como algo que solo me ocurre a mí, yo me empodero, ¿no? Versus un asunto que es relacional. Esto es trascendente. Es decir, sería como pensar en que el empoderamiento es algo, ¿no?, que tiene que ver con mi propio desarrollo nada más, que obviamente es importante, es el primer escalón, como veíamos antes, pero es verdad que se queda como en una especie de autorrealización ensimismada, ¿no? Es como que me quedo en mi autocuidado, en mi autorrealización. Eso es necesario que
le demos una vuelta más y pase a ver desde este significado feminista con un asunto relacional. Es decir, nos empoderamos juntas y juntos, ¿sí? Crecemos juntas y juntos, transformamos desde la colectividad. Me empodero también en relación a otro. Es decir, esta es otra mirada también importante, ¿no? Las mujeres, por ejemplo, nos empoderamos poniendo en cuestión las relaciones de género, las relaciones de poder. Para eso hace falta que los hombres también en el marco de las relaciones se cuestionen sus privilegios de género. También las personas, por ejemplo, blancas, hemos de cuestionarnos de manera muy profunda nuestros privilegios en relación a personas racializadas o a personas migrantes, para que esas relaciones conecten con una mayor equidad y justicia, es importantísimo poder poner en cuestión estas relaciones de poder. En el marco de las organizaciones también. Las organizaciones no forman parte de un planeta aparte, sino que forman parte de esta propia sociedad, con lo cual estamos hasta las cejas de todas estas relaciones de poder, ¿no? Que tenemos que revisar. Y estas, por ejemplo, estas relaciones sociales de género, pues tienen que ver, que son aspectos a revisar, ¿no? Con cómo actuamos en cuanto a seres sexuados, con cómo se nos enseña a actuar a mujeres y hombres, ¿no? Y aquí hay unos pactos explícitos de género y hay unos pactos implícitos, ¿no? Que podemos revisar, por ejemplo, a nivel de las organizaciones. ¿Qué pactos explícitos podemos revisar? Pues, por ejemplo, ¿quién hace qué en nuestra organización? ¿Quién hace qué? ¿Quién toma la palabra? ¿Qué cobra cada acción? ¿En qué ámbitos destaca cada persona? Todo esto son preguntas que son importantes de revisar. Si todas las personas que tienen que mostrarse hacia afuera, ¿no? Por ejemplo, ante medios de comunicación o ante eventos externos, son hombres o son personas blancas, siento que es importante que podamos revisarnos. ¿Quién hace qué en nuestra organización? ¿Quién toma la palabra? Son preguntas importantes a hacernos para cuestionar estos pactos explícitos de género. También hay pactos implícitos, ¿no? Que los tenemos tan naturalizados, ¿no? Por ejemplo, se me ocurría el ejemplo de las mujeres cuando vamos solas por la noche, ¿no? Y vemos una sombra que se nos encoge el corazón y esto forma parte, ¿no? De nuestra identidad femenina, de cómo somos construidas, de ese sentirnos amenazadas. También ese liderazgo en las tareas de cuidados. Por esto estos pactos implícitos de género es importante también que los podamos revisar en el marco de nuestras organizaciones. Es decir, nuestras organizaciones son seguras para las mujeres, para las identidades disidentes, para las personas con capacidades diferentes. ¿Quién cuida nuestras organizaciones? ¿Quién lidera esas tareas de cuidados, esos trabajos reproductivos? Estas son preguntas muy importantes a hacernos. Bien. Vale, el quinto significado descafeinado o débil de empoderamiento tendría que ver con que el empoderamiento es un estado a alcanzar, ¿no? Sobre todo esta mirada como de que alguien me va a venir a formar, alguien me va a venir a empoderar, ¿no? Esto es algo que se escucha un montón. Con este proyecto vamos a empoderar a una población. No, o sea, es imposible que nadie empodere a nadie. El empoderamiento es un proceso personal. Esta mirada de que yo voy a venir a empoderar es una mirada súper paternalista, muy neoliberal, muy clasista también, ¿no? Entonces, es un significado muy pobre el pensar que el empoderamiento es un estado que alcanzaré gracias a alguien externo que me va a venir a empoderar, ¿no? Desde el enfoque feminista, el empoderamiento es un proceso de cambio. Y esto me interesa mucho porque a nivel de las organizaciones también es así. Son procesos de cambio, son procesos paulatinos, donde vamos dándonos cuenta de cosas, haciendo las cosas de manera diferente, desarrollando esta mirada crítica. Y es un proceso también individual y colectivo, que, como decía, no puede ser otorgado por alguien externo. Puede haber agentes externos como facilitadoras feministas, por ejemplo, que puedan tener un rol catalizador, pero nadie empodera a nadie. Somos nosotras desde lo individual y desde lo colectivo que nos vamos empoderando. Bien, bueno, como veis hay un montón de información que es muy, muy interesante, ¿no? De esta mirada de
de la perspectiva de los cuidados, desde esos, de la perspectiva del empoderamiento feminista, también desde esos antecedentes que revisábamos de la educación popular y también de la intervención en estos grupos de autoconciencia feminista. Y me parecía muy importante en este primer taller poder recoger uno de los aspectos más claves de cómo se funciona dentro de las organizaciones, deseablemente, desde esta mirada de empoderamiento feminista. Y es el cómo incluir la perspectiva de los cuidados. Ok, vamos a hablar un poquito más en detalle de ello. ¿Qué queremos reflexionar? Porque es importante reflexionar sobre cuidados y sobre autocuidado en las organizaciones. ¿Y qué tiene que ver esto también, ¿no?, con esta mirada de empoderamiento feminista? Pues primero, siento que es muy importante, es necesario, es urgente el poder cuidarnos en espacios laborales. Especialmente si tomamos en cuenta las características particulares del trabajo en el tercer sector, en defensa de los derechos humanos, en la intervención social, en el activismo, en la economía social y solidaria, donde hay una convivencia diaria, como probablemente conocéis y habéis vivido en vuestros cuerpos, ¿no? Pues con altos niveles de estrés, de presión, también de exigencia interna y externa, ¿no? Y muchas veces nos encontramos pues con equipos donde hay mucho cansancio, mucho desgaste, incluso enfado, agotamiento, ¿no? Porque es demasiado lo que abordamos, ¿verdad? También en el tercer sector hay muchas veces muchas cargas de trabajo o quizá una mala gestión del mismo también, una cierta falta de priorización. Muchos niveles, ¿no? Un gran nivel de ansiedad cronificada y normalizada y una gran dificultad de parar y relajarnos, ¿no? Llevo muchos años ya trabajando en el marco de, bueno, con organizaciones sociales muy diversas, desde grupos feministas hasta fundaciones, organizaciones, asociaciones, ¿no? Y de verdad que hay una ansiedad cronificada que es tremenda, ¿no? Una autoexigencia, ¿no? También muy cronificada y muy normalizada que se vive en el día a día de los equipos y que acaba llegando llevando a muchas personas a un nivel incluso de bajas laborales, ¿no? Hay equipos que tienen un nivel de cambio de personal, de bajas, de movimiento de personas que es tremendo, muy difícil de sostener también, y creo que esto es algo que es muy importante mirar, ¿no? Creo que es importante mirar por qué las personas y la vulnerabilidad es un concepto interesante a introducir en las organizaciones. Los cuidados es algo que todas las personas necesitamos y en las organizaciones también es muy importante. Por eso necesitamos urgentemente buscar otra manera de relacionarnos. Bien. También esta perspectiva de los cuidados tiene que ver con una cuestión de justicia. Es decir, mantener una lógica de burnout en el trabajo influye negativamente en todas nuestras organizaciones, todo el personal, pero especialmente en las mujeres, que por socialización de género asumimos tradicionalmente esta doble o triple jornada laboral, ¿no? Ese liderazgo en el espacio privado. Y también hemos de visibilizar que en concreto el tercer sector, ¿no? También la economía social y solidaria, es un sector que está muy feminizado. Y el autocuidado, siento que además de ser un derecho y una responsabilidad personal, también ha de ser un compromiso colectivo y organizativo. Es como una prioridad, ¿no? Si trabajamos en organizaciones que buscan transformar la sociedad, creo que también ha de ser algo con lo que la organización se comprometa a nivel interno. Buscar también esa lógica de colaboración en vez de esa lógica de competitividad, ¿no? El autocuidado, los cuidados tiene que ver con abordar esta lógica de mayor colaboración entre equipos, entre organizaciones, el poder sostenernos, apoyarnos en las diferentes luchas de transformación en las que estamos, también en el marco de los propios equipos. Y también esta mirada de los cuidados al interior de las organizaciones tiene que ver con algo muy práctico, que es la necesidad de garantizar la sostenibilidad de nuestros movimientos. Es decir,
Si nos acostumbramos a trabajar desde un lugar de desgaste, de cansancio, donde todo es para ayer, donde hay una lógica de competitividad, es muy difícil que nuestros movimientos, nuestras organizaciones, nuestras vidas sean sostenibles. Y lo que buscamos desde esta mirada de empoderamiento feminista, desde esta mirada de cuidados, es que nuestros equipos y nuestros proyectos y nuestras transformaciones sean sostenibles en el tiempo. ¿Cómo definiríamos el autocuidado en este marco, ¿no? Y los cuidados. Sería algo así como las capacidades de las y los profesionales de comprometerse con este trabajo de transformación, ¿no? De promoción y defensa de los derechos humanos, sin descuidar otros aspectos de su vida y de su salud. Y la salud es física y es salud mental y emocional, ¿no? Que atañen al espacio laboral, pero que también atañen a otros espacios de nuestras vidas, como puede ser la alimentación, la salud, las relaciones personales, las amistades, el estilo de vida. ¿Cómo equilibramos estas dos partes, ¿no? Mi compromiso con mi organización, con la transformación social, con el cuidado primero de mi vida y también de nuestros equipos. Os dejo aquí esta definición de la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos, que trabajan muchísimo, son una inspiración a nivel de cuidados dentro de las organizaciones, y ellas dicen, a nivel personal el autocuidado es primordialmente una práctica de autoconocimiento, y a nivel colectivo es una práctica de autorreflexión y de acción concertada, una acción política, un compromiso con el cuidado propio y en relación a las otras personas también, a los equipos también, que nos permiten contribuir a la permanencia de nuestros movimientos. Me parece que esta definición como que recoge, ¿no?, de manera muy acertada todo esto de lo que veníamos hablando. Bien. ¿Por qué específicamente para autocuidado para entidades del tercer sector, de la economía social, solidaria? Ay, perdón un momento que voy a poner a cargar el ordenador, un segundo. Disculpas. Bien, como decíamos antes, el trabajo, ¿no?, dentro de la economía de las organizaciones sociales, economía social transformadora solidaria, tiene una serie de características que lo diferencian de otros sectores y de otras actividades, que vamos a ver ahora, y que requieren una atención y un cuidado particular. Por ejemplo, somos organizaciones que trabajamos con y para las personas, y en concreto muchas veces con las poblaciones más desfavorecidas, ¿no? En ocasiones se trabajan en entornos sociopolíticos y económicos complejos. También es un trabajo que en muchas ocasiones se desarrolla en un marco de diversidades, ¿no? Diversidad lingüística, cultural, sexual, religiosa. Y con equipos sometidos, como decíamos antes, a estrés. Son sectores donde se producen muchísimos cambios continuos, mucha precariedad en muchas ocasiones. Y también trabajando con muchísimas, o sea, con grandes dosis de incertidumbre, ¿no? No os tengo que contar sobre diferentes crisis que los sectores sociales hemos atravesado en la última década y en los últimos años. Y también las organizaciones sociales tienen esta connotación importante, ¿no? Es que son referentes, de alguna manera, referentes éticos y morales para el resto de la sociedad. Como sabéis, hay un alto nivel de compromiso, de implicación, de autoexigencia de las personas trabajadoras y hay un trabajo, ¿no?, en la defensa de los derechos humanos desde un lugar u otro, ¿no?, con esa lógica de exposición directa o indirecta, pues a miseria, a desigualdad, a inequidades, a violencias, a injusticias, que obviamente a nivel personal nos tocan porque no somos de piedra. Nos tocan especialmente porque, de hecho, estamos en este tipo de organizaciones para transformar la sociedad, para hacer que estas violencias se reduzcan, para hacer que estas desigualdades se tornen en equidades, ¿verdad? Entonces, hay un impacto ahí, obviamente, y un compromiso grande. A mí me gusta hablar mucho también, y seguramente lo reconoceréis, ¿no?, de la cultura activista.
¿no? Yo lo llamo la cultura activista. ¿Qué es esta cultura que, si lo tradujéramos a una creencia, sería como siempre podemos esforzarnos, sacrificarnos, ir un poco más de nuestra parte, ¿no? Para seguir con este proyecto, para transformar un poco más, ¿no? Porque como dice esta imagen que he puesto aquí, podemos cambiar el mundo, ¿no? Y eso no es cualquier cosa, es algo muy importante. ¿Cómo voy a dejar de enviar este mail? ¿Cómo voy a dejar de conectarme tan tarde? ¿Cómo voy a dejar de ir a este evento, ¿no? Porque estamos cambiando el mundo y esto es urgente, ¿no? O sea, hay esta cultura activista que si bien por un lado es extremadamente valiosa, ¿no? Por otro lado a veces nos lleva dentro del sector a lugares de agotamiento muy grandes y de falta de cuidados. ¿Qué causas generan esta cultura del desgaste, ¿no? De la que estábamos hablando ahora, ¿no? Ese lugar donde nos desgastamos tanto. Vamos a ver en qué formas en las que desarrollamos el trabajo entra esta cultura del desgaste. Vale, algunas de las creencias y las circunstancias que en las organizaciones del tercer sector generan este desgaste son, por un lugar, aquellas ligadas con condicionamientos de género, ¿no? El tercer sector, las organizaciones de la economía social y solidaria, como sabéis, están muy feminizadas, ¿no? Y hay esta creencia que las mujeres aprendemos, ¿no? Desde la socialización de género, que tiene que ver con que soy cuidadora del mundo y de los otros. Eso lo trasladamos también a nuestros espacios laborales, a la sociedad en sí, ¿no? A esa búsqueda de transformación social. Esto supone una gran sobrecarga de responsabilidades. Y hay unos altos estándares de exigencia, ¿no? Que impone el contexto o que nos imponemos nosotras y nosotros mismos también dentro del sector. También se acaba produciendo una escasa atención a, bueno, pues a la vida más tranquila, ¿no? Al esparcimiento, al ocio, a la desconexión, a la pareja, a las relaciones amorosas. Es como que puede ocupar mucho espacio aquella causa por la que estamos luchando, ¿no? A veces también hay situaciones de poca conciencia personal, de poco autoconocimiento, entonces puedo sentir malestar o podemos sentir malestar al interior de las organizaciones, pero incapacidad de definir por qué, de qué nos está pasando, de ver todo esto, ¿no? Y también puede haber elementos, ¿no? De la cultura institucional, pues que contribuyen al estrés. Esto también es algo interesante a poder revisar en cada una de nuestros proyectos u organizaciones, ¿no? A veces parece que está bien visto ir corriendo con la lengua fuera, ¿no? Que todo sea para ayer, que tenga saturación de trabajo, ¿no? Como que pareciera que tenemos mucho que hacer. Y eso tiene también que ver con esta mirada productivista, ¿no? De la sociedad, donde lo que es valorado es el estar haciendo continuamente, ¿no? También puede darse que desde la institución, desde la organización, se pueda obviar, y también a nivel personal, ese concepto del que hablábamos antes, que es la sostenibilidad. O sea, la transformación social, igual que la propia vida, no es una carrera, un sprint, es una carrera de fondo. Entonces, hemos de poder pensar cómo cuidarnos, cómo hacer nuestras organizaciones, nuestros equipos sostenibles. Y esto es un eje transversal, un eje básico de la mirada del empoderamiento feminista y de esta mirada de los cuidados. Claro, todo este desgaste puede generar conflictos entre otros aspectos de la vida de cada persona, ¿no? Y las exigencias del trabajo, esa dificultad para conciliar, también puede producir agotamiento emocional, ¿no? De los equipos, de las personas, incluso llegar a estados de burnout, ¿no? Como vemos tantas veces en organizaciones del tercer sector. Generarnos pues malestares físicos, ¿no? Problemas de salud, dificultad para dormir, dolores musculares, hasta dolor crónico, bruxismo, bueno, miles de problemas que pueden generar el estar sometidas, ¿no? A tanto estrés. También malestares emocionales, ¿no? Que conllevan estos niveles de exigencia, como puede ser sensación de ansiedad, de tristeza, depresión, de enfado, de agotamiento, ¿no? También me he encontrado a veces en equipos sensaciones de cinismo, ¿no? De desconfianza, ser descreídas, ¿no? Después de tanta entrega, de poner tanto, ¿no? Desde ese voluntarismo, desde esa cultura activista y
y bueno, que a veces me voy quedando por el camino, ¿no? Y entonces me vuelvo más cínica, ¿no? Porque no me estoy cuidando y no estamos cuidando los equipos ni a nivel personal. Entonces, esto lo que genera es una necesidad de poner distancia a veces, de anestesiarnos, de no conectar, ¿no? De dejar de empatizar con nuestro dolor y para poder seguir produciendo, pues sencillamente insensibilizarnos, ¿no? Y como podéis imaginar, pues esto no es un lugar sano desde el cual colaborar a nuestras organizaciones, a esa transformación social y, por supuesto, no es un lugar sano, en primer lugar, desde el cual vivir. Muchas veces hay pues estas sensaciones de fracaso o también podemos desarrollar pues ideas muy grandiosas, ¿no? Sobre nuestra importancia. No, no, es que tengo que estar, ¿no? Soy fundamental, si no esto se cae, ¿no? Entonces, como qué importante es poder dar más lugar a esta mirada de colectividad, de poder compartir tareas, de poder cuidarnos, de poder sostenernos entre todas, entre todos, ¿no? Para poder ir desterrando estas ideas grandiosas que nos llevan a veces a comportarnos como héroes o como heroínas salvadoras, ¿no? Donde esto se ve mucho en el sector de lo social, ¿no? Donde nos descuidamos a nosotras y nosotros mismos, nuestra salud física, mental, emocional, sin embargo, buscamos salvar el mundo, ¿no? Pero nosotras nos perdemos por el camino. Entonces, bueno, hay algo como de mucha importancia de poder identificar cuando estamos sobrepasando nuestros límites, ¿no? Y pedir ayuda. Y para esto, toda esta mirada de poner en el centro los cuidados, la sostenibilidad a nivel personal y de organización es sumamente importante. No hemos de normalizar lo innormalizable, ¿no? Lo que hablábamos de esta sobreactivación mental, estos altos niveles de presión, estas enormes cargas de trabajo, ¿no? No hemos de normalizar todo esto, no hemos de seguir rindiendo aunque estemos agotadas, ¿no? Hemos de resignificar, ¿no? Nuestras luchas de transformación social. Debemos dejar de sentir que debemos ganarnos el derecho a estar exhaustas, exhaustos, ¿no? El derecho a descansar. Debemos dar la vuelta a la manera en la que trabajamos, en la que buscamos transformar la sociedad. Me venía una pregunta, ¿no? Que sería, ¿cómo podemos mantener nuestro compromiso con nuestra organización, con nuestro proyecto y al mismo tiempo mantenernos sanos, que nuestra vida y nuestro trabajo sean sostenibles? O sea, creo que desde una perspectiva de cuidados en el marco de las organizaciones, esta es una pregunta clave. Necesitamos, por tanto, respetar nuestra salud, nuestro tiempo, nuestros deseos, sueños, nuestras relaciones, nuestros ritmos, ¿no? Necesitamos esa mirada más colectiva que rescatábamos antes de estos grupos de empoderamiento feminista, ¿no? De autoconciencia. Esa mirada donde nos escuchamos, donde nos apoyamos como equipo, como organizaciones, ¿no? Merecemos aflojar, descargar, priorizar, encontrar unos ritmos de trabajo y de relaciones que sean sostenibles. Necesitamos, en definitiva, encontrar este bienestar y este equilibrio. ¿De qué hablamos, por tanto? Ahora hemos hecho el diagnóstico de lo que pasa, ¿no? En nuestras organizaciones de manera muy recurrente, ¿no? Obviamente desde todas las diversidades que nos podemos encontrar. La idea es, después de ver este diagnóstico, ¿de qué hablamos, no? ¿Qué podemos hacer? ¿De qué hablamos cuando nos referimos al cuidado y al autocuidado? El autocuidado, como decíamos antes, es una práctica de autoconocimiento que va desde lo personal hasta lo colectivo y viceversa. También es una acción política, es decir, un compromiso con el cuidado propio y el de otras y otros compañeros dentro de nuestras organizaciones, de nuestros equipos, de nuestros espacios de activismo. Y tiene que ver con la incorporación no solo del trabajo productivo, que es sumamente importante, sino también de espacios colectivos para poder cuidarnos dentro de los equipos, ¿no? Expresar cómo hacer más satisfactorio nuestro trabajo, cómo nos sentimos, cómo poder hacer sostenible ese trabajo, ¿no? O sea, y aquí es donde se daría esa dualidad entre la sostenibilidad de nuestros movimientos y de nuestro buen vivir. Es decir, de seguir haciendo lo que hacemos, de ser productivas y a la vez de que para ser productivas, parte de esa productividad son esos espacios de cuidados en el marco de lo laboral y en el marco de lo colectivo. También es un proceso
el autocuidado, el reconocimiento de nuestras necesidades e individualidades en la pertenencia de una colectividad. Es decir, ¿cómo estoy yo dentro de mi proyecto, de mi organización? ¿Cómo me estoy sintiendo? ¿En qué me siento a gusto, empoderada, potente? ¿En qué me estoy sintiendo desempoderada? ¿Qué me está tocando? ¿Cómo me siento? ¿No? Poder reconocer todo eso para poder compartirlo desde lo colectivo y desde ahí construir. También tiene que ver los cuidados, el autocuidado en las organizaciones con la importancia de espacios cotidianos de ejercicio de derechos, ¿no? De hacer una pausa, las vacaciones, el descansar, acciones que hemos de aprender a ver como parte del proyecto de transformación social en el que estamos inmersos. También está el reto del autocuidado, ¿no? Amamos lo que hacemos, pero es clave a la vez poner límites para no desgastarnos en la búsqueda de esa transformación social. Bien. El autocuidado es, en definitiva, una herramienta que potencia nuestro poder y el aporte en esos cambios que queremos generar, ¿no? Vosotras, vosotros, como parte de entidades, de organizaciones, de proyectos de la economía social y solidaria y colaborativa, siento que el poder introducir esta mirada de autocuidado y de cuidados en las organizaciones es clave para que las mismas sean sostenibles, para que haya más impacto, más eficiencia en esos cambios que queréis generar. Y saber que el logro que queremos no depende solo de nosotras y nosotros, ¿no? Que para que sea sostenible es necesario que estemos bien a nivel individual y a nivel colectivo. El cambio no depende solo de una persona o de individualidades, sino de que estemos cuidados y desde ahí podamos aportar lo mejor de nosotras. También el autocuidado como práctica que trasciende las prácticas patriarcales, ¿no? Como hablábamos antes desde esta mirada de empoderamiento feminista. El autocuidado es una mirada transformadora, es decir, busca una mirada crítica que pone en cuestión las relaciones de poder y pone en cuestión también creencias que tradicionalmente en las organizaciones sociales hemos tenido, ¿no? Como que colaboro a los cambios desde el sacrificio, la lucha, el conectarme a última hora, mandar un mail, el dejarme la piel. No, colaboramos a los cambios no desde el sacrificio y el desgaste, sino desde el equilibrio, los cuidados, el gozo, la colaboración, también desde esa mirada de unidad, no de individualidad, sino de colaboración. Y creo que desde esta mirada podemos avanzar de una forma muchísimo más sostenible. Bien, creo que desde aquí ya hemos terminado esta presentación. Creo que no hay actualmente ninguna persona conectada, me da la impresión. Sí, veo que hay una participante. Laura, no sé si alguien quiere compartir algo, si Laura has podido estar escuchando esta presentación o tienes alguna duda o hay algo que quieres preguntar, comentar, o tú, Griselda. Hola. La palabra a Laura por si quiere comentar alguna cosa de su experiencia en el marco de su entidad. Hola. Pues qué pena que estemos aquí tan solas. Porque me ha resultado súper interesante y bueno, supongo que esto después el link se puede compartir con otras personas. ¿Esto queda grabado? Sí, por supuesto, sí. Esta presentación Griselda os la compartirá, sí. Vale, genial. No tengo nada que añadir. La verdad es que me siento muy identificada con todo lo que has comentado y agradezco que se vaya poniendo palabras a todo esto, ¿no? Porque a veces me he sentido muy sola, ¿no? Dentro de mis espacios con este tema. O sea, con las otras mujeres sí, pero en general es un tema que ha costado mucho, así que os agradezco. Te puedo preguntar, Laura, si te apetece compartirlo, ¿de qué organización formas parte o qué proyecto es el que tenéis? Ahora mismo prefiero no decirlo, gracias. Ahora mismo, perdona, que no te he escuchado. Que ahora prefiero no decirlo, gracias. Vale, perfecto. Bueno, gracias igualmente por haber estado aquí presente, Laura, y sí, lo que dices es muy cierto, ¿no? Como muchas veces nos sentimos identificadas en el marco de las organizaciones sociales, ¿no?
con este tipo de dinámicas de desgaste. Sí. Y creo verdaderamente, ¿no?, que la mirada de empoderamiento feminista sin duda tiene que ver con todos los aspectos que íbamos recogiendo, pero en concreto le he querido dar en la presentación de hoy una entidad especial a toda esta mirada de la perspectiva de los cuidados, que creo que no podemos obviar, no sé cómo lo ves tú, ¿no?, en el marco de las organizaciones sociales. Sí, sí, totalmente, totalmente. Sí. Sí. Muchas Bueno, gracias. muchas gracias a ti por estar aquí conectada y sí, una lástima que no podamos hoy debatir más. Quizá hablábamos antes con Griselda a ver cómo avanza todo, que sería maravilloso quizá poder encontrarnos en persona en otro momento para poder poner en común todos estos temas tan interesantes. Yo por mi parte agradecerle a Griselda el acompañamiento que me ha hecho y que desde este proyecto, ¿no?, desde este programa de Match Impulsa, pongan en el centro, ¿no?, toda esta mirada feminista, porque sin duda no puede haber transformación posible sin esta mirada feminista y de diversidades. Así que muchísimas gracias, Griselda, y gracias también por haberme invitado a participar y a poder hacer esta pequeña presentación, que espero que sirva a las personas que la puedan ver luego en diferido. Muchas gracias a ti, Bea, ha sido súper interesante. Además es que nos coloca en un estadio en el que debemos reflexionar todas y todos y luego buscar las claves de cómo hacer esto posible en lo práctico, en lo material y en cómo conseguimos crear estas condiciones, ¿no?, en nuestros entornos organizacionales. Así que seguro que hablaremos de ello próximamente contigo en las siguientes sesiones que organizaremos. O sea que también, Laura, ya lo difundiremos y podrás también asistir a otras sesiones en este sentido. Muchas gracias y hasta pronto. Adiós. Muchísimas gracias. Adiós. Chao. Chao.